Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Este videito se lo voy a dedicar a mi hijito porque ayer me hizo una observación bastante valedera, ¿no? Mi hijita tiene 10 años, una niña bastante inteligente y perspicaz en sus observaciones. Bueno, hijita, Tami, para ti el video del día de hoy. Bueno, eh, en el video pasado habíamos hablado de unos pasos a seguir que se recomendaban para poder tener un presupuesto con el sustento debido, revisable, ¿no? Con buenas prácticas, ¿no? Pero ahora se me ocurrió ir al otro extremo de la, de la mesa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que al final puede generar que un presupuesto no esté bien elaborado, ¿no? ¿Cuál es eso que no queremos que suceda? Y bueno, estuve revisando mis apuntes y me pareció interesante poder plantear algunas cosas, igual que creo que el video pasado, muy, muy sencillas, aparentemente algo común, pero que, igual que como comentaba en el video anterior, se nos va. Se nos va y estas cosas al final terminan haciendo esos pequeños cambios negativos en este caso, que no debería suceder, ¿no? Causas más probables de estimaciones inexactas del costo de proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué no le damos, como dicen, al clavo, ¿no? El primer punto, y este es un aspecto bastante discutible, lo tengo que decir, porque más de un colega alguna vez, cuando conversaba sobre este tema, me indicaba que no necesitaba necesariamente tener experiencia en los proyectos que iba a costear porque podía agendarse con externos que lo pudieran indicar. Pero dentro de mi experiencia, yo le puedo indicar que sí, efectivamente se podría costear, pero en la medida de lo posible, debería la persona que lidere el equipo del proyecto o se encarga de la cuestión de costeo conocer los tipos de proyectos similares, ¿no? Una frase del parafraseo de la pantalla: es posible que los estimadores inexpertos y los equipos del proyecto no estén familiarizados con el alcance de un proyecto, lo que hablábamos, el alcance tiene que ser claro. El alcance no solamente uno lo va a entender leyendo que le explique, es mucho más fácil y mucho más sencillo poder dar una opinión de juicio experto también si usted conoce el tipo de proyecto, ¿no? Cuando al inicio usted quiere entender de qué trata la obra o el proyecto que usted va a costear. Longitud del horizonte de planificación y del proyecto. Eso es algo que es hasta lógico. Es más complicado costear algo que va a durar demasiado tiempo con algo que va a durar poco tiempo, porque la variabilidad de las estimaciones van a ser menores, ¿no? Si es un tema muy largo, es muy probable que la variabilidad respecto del tiempo haga que esto flaquee, ¿no? Entonces es algo bastante común. Ejemplo, al término, en el párrafo que estamos viendo, dice, por ejemplo, para los megaproyectos que tardan varios años, es importante tener en cuenta la fluctuación de la moneda y las primas políticas, lo que pasa en Perú, ¿no? Si hemos tenido 6 presidentes hace poco, hay temas sociales que han ido dándose en el tiempo. Imagínense que usted costeó hace 2 años, no iba a imaginar todo lo que había sucedido, ¿no? O lo que va a suceder, ¿no? Eso es lo que puede incidir en que su costo inicial varíe o tenga una variación bastante fuerte. Este es un aspecto bastante controversial también, el tema de los recursos humanos. Se refiere básicamente a que el recurso humano como tal, por favor, lo que estén viendo el video, no lean entre líneas sobre la descripción de recursos humanos, de persona, de colaboradores, etcétera. No estamos yendo por ahí. Este es un video muy técnico y tratemos de manejarlo por ahí. Cuando hablamos de recursos humanos, lo que normalmente hacemos, y lo vamos a ver en las siguientes vistas, es que el recurso como tal, nosotros no deberíamos considerarlo como factible el 100% del mismo. Tendríamos que castigarlo con un porcentaje y en realidad la recomendación es que este, este, este uso, nuevamente por si acaso no vayamos mal los términos, este uso de los recursos debería estar en promedio del 80% para salvar ese problema de que la disponibilidad del mismo al 100% podría tener un agente externo
que lo vaya a modificar. ¿No? No comprender del todo el trabajo que implica finalizar los paquetes de trabajo. Aquí viene nuevamente los aspectos de la inexperiencia, ¿no? Para armar el famoso EDT, ¿no? Estructura de composición del trabajo, la WS, que es el WOF, discúlpeme, en inglés no soy muy bueno, pero es la traducción del EDT en inglés. Eh, Esta separación de paquetes del trabajo tiene que ver con la forma como se va a ejecutar el proyecto y cómo se empieza a plantear la ejecución de ese proyecto. Entonces, para ello, el equipo del proyecto tiene que tener experiencia en ese tipo de proyectos para ver cómo lo va a atacar, porque en muchos casos lo vamos a hacer de manera conceptual, porque no lo vamos a ver en campo inicialmente. Inicialmente solamente con la información que tenemos en el expediente técnico y alguna visita técnica que siempre se hace, debemos esquematizar a priori cómo el proyecto vaya a ejecutar. Entonces ahí viene el problema nuevamente de la inexperiencia, ¿no? Sí, sería un punto en contra, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Esperar que los recursos funcionen con la máxima productividad. Eso no es una buena práctica, como bien dice la pantalla. Debemos suponer que esta productividad de nuestros recursos esté en grado del 80%. Con eso estaríamos de alguna manera soslayando cualquier imponderable que pudiera haber, o el mismo tema del mismo trabajo en repetición, ¿no? El trabajo en repetición le puede generar aparentemente cambio de velocidad, sin mejorar la productividad, pero a largo tiempo, si no se genera una especie de rotación dentro del personal, si fuera recursos humanos, lo que va a suceder es que usted va a tener ese porcentaje. Y en las máquinas es igual, porque no se puede pretender que la máquina trabaje 8 horas, 48 horas a la semana y todos los días del proyecto, porque tiene que tener sus momentos de para, porque tiene que tener sus momentos, tiene que hacer sus mantenimientos, etcétera, etcétera. Ahí hay que tener bastante cuidado en este tema porque algunos lo consideran como un factor del 80% respecto del uso y otros lo quieren cargar en el costo. Entonces, volvemos a lo que hablábamos en el video anterior. Si usted hace uno u otro, lo que debe hacer es comunicar a todas las áreas para que todos tengan el concepto bien claro. Lo que sí debe tener claro es que no puede considerar una disponibilidad y una productividad del 80%. Dividir las tareas entre varios recursos. De tener más de un recurso trabajando en una tarea normalmente requiere tiempo adicional de planificación y gestión, pero este tiempo adicional a veces no se tiene en cuenta. A ver, eh, mientras más participación, perdón, tengan ustedes sus recursos, cada recurso va a tener una merma, como hemos hablado hace un minuto, de productividad del 80%. Si usted suma las cantidades de cada uno de ellos, eh, van aumentando sobre el total. Ya no es un 80% total, sino probablemente van a ir sumándose, no de manera lineal, pero sí va a ir cargando sobre la actividad, sobre la tarea final. Entonces, es obvio que usted no va a trabajar solamente con un recurso, pero en la medida de lo posible, este recurso principal debería manejar y absorber todo lo que está detrás de él, ¿no? Tratando de no generar, por si acaso, tampoco los cuellos de botella. Es toda una historia el cuello de botella también, que en otro video lo veremos con bastante amplitud, de cómo eliminarlos, cómo gestionarlos, para hacer que las cadenas de producción estén trabajando en el orden, ¿no? No identificar riesgos y preparar planes y reservas de contingencia adecuados, ¿no? Lo que mencionábamos también en el video anterior respecto de lo que deberíamos tratar de evitar es un punto importante aquí. Se debe identificar riesgos, básicamente, si se quiere hablar de este tema, los que tienen que ver con los aspectos de amenaza, ¿no? Que pueden generar sobrecostos o pérdidas al proyecto. Hay que armar planes sobre esto y las contingencias, como yo también lo indiqué en el video anterior, no puede ser un libre albedrío de sencillamente un feeling, como yo siempre lo menciono, respecto del número que se debería considerar. Debe ser un número técnico, consensuado, analizado, que pueda manejar o ayudar que la persona que vaya a gestionar el proyecto tenga un buffer ahí para poder manejar dentro de la gestión misma, ¿no? Y no sencillamente un sobrecosto innecesario.
no actualizar las estimaciones de costos después de los cambios en el alcance del proyecto. A ver, esto ya es un tema más operativo. Cuando usted empiece a ejecutar la obra, tiene una línea base, su presupuesto inicial. Se entiende que en el mismo proyecto, por la misma forma del proyecto, el mismo espíritu de la construcción, porque estamos hablando del tema de construcción, existen cambios menores, mayores, pero existen cambios que se entiende que la mayoría de ellos deben ser positivos para el proyecto para lograr el objetivo. Pero esos cambios hay que empezar a identificar cuáles van a ser asumidos por el contratista, cuáles van a ser asumidos por el proyecto y cuáles van a tener que ser asumidos por el mismo cliente para poder actualizar nuestros costos. En cada uno de los casos, dependiendo de usted dónde lo ponga, va a generar un resultado diferente. Alguien me puede decir, pero ¿cómo un mismo costo que solamente se identifica de manera diferente puede generar cambios en el resultado de manera diferente? Es muy sencillo. Si lo asume el cliente, lo que va a generar es un costo adicional a la venta, es decir, un ingreso adicional necesario para el proyecto, pero que lo asume el cliente y por lo tanto la rentabilidad del contratista podría hasta mejorar. Si lo asume el proyecto como tal, es una manera de poder compensar dentro del mismo proyecto alguna partida, es decir, eliminar aquí y poner acá, de tal manera que el proyecto mismo como tal lo absorba. Y cuando lo hace el contratista, normalmente es una afectación directa a su flujo de caja y a su rentabilidad final. En cada uno de los tres casos, dependiendo del tipo del contrato, se tiene que analizar cómo se va a efectuar. Seguramente más de uno esté pensando, pero al final el costo es el mismo porque si yo sumo, donde lo sume, al final el costo final del proyecto se va a mantener como tal. Eso en realidad no es del todo cierto, porque dependiendo quién costea, usted va a poder hablar de lo que estoy mencionando. Porque si usted es el cliente, y usted no va a asumir ese costo, el costo del proyecto se mantiene tal cual. Si lo observa el proyecto, y como la forma como lo hemos conversado, es decir, que se compensa internamente el proyecto mantiene el mismo costo. En el primer caso, el costo se mantiene para para el cliente, pero se agrega para el contratista, porque si el contratista es el que va a absorber el costo, probablemente el proyecto como tal siga costando el costo para el cliente, pero para el contratista no. Para el contratista va a subir el costo, y ahí viene la gran pregunta. Si internamente ese sobrecosto perdón, ese costo que va a asumir el contratista supera el costo del cliente, probablemente estemos encima del umbral. Si no lo supera, probablemente igual estaremos en el margen y lo que sí va a variar va a ser el margen de rentabilidad. ¿Me entienden? Entonces, depende mucho en qué posición esté y la forma como cada uno lo revise, ¿no? Y esto es un tema bastante común. Esto es un tema común que la mayoría de los especialistas o los encargados de este tipo de trabajos deberían evitar. Una frasecita, no una frasecita, una palabrita que yo utilizo en mis clases, que suena extraño, pero debería hacerse siempre, ¿no? Evangelizar. Evangelizar, como ya lo he dicho alguna vez, no tiene que ver con el tema solamente religioso, es un tema general. Evangelizar es dar las buenas nuevas, ¿no? Sí, yo lo entendía. Discúlpenme los que manejan este tipo de temas si estoy equivocado, pero es lo mismo en este caso. Estos temas que hemos estado conversando, estos pasos que hemos estado conversando, deberíamos, si son buenas prácticas y si funcionan, deberíamos evangelizar, es decir, transmitir esta información a las personas que están involucradas también dentro de este proceso, que era el punto 11 en el video anterior respecto de la aprobación, ¿no? Del área administrativa, de la gerencia. Ellos tienen que tener claro también que nosotros vamos a hacer unos 12 pasos y que esto va a generar un tiempo necesario y suficiente para hacer un proyecto, una evaluación o una estimación de costos bueno. Entonces, basado en ese concepto que acabo de mencionar, esto no debería existir, pero es algo que existe. Cada vez que usted elabora un presupuesto, y lo vuelvo a repetir, le dicen para ayer. O si no, dame más o menos, más o menos, más o menos. Y empezamos a elucubrar, imaginar, ¿no? Números, a la que sí, por no decir otra frase. Entonces, eso no está bien, porque a la larga
uno es esclavo de sus propias palabras, y más si es un profesional, y más si es un especialista. Tengan mucho cuidado cuando lancen un número, disculpen el término lanzar, presentan un número, porque a la larga después le van a preguntar cómo lo sacó. Y si no, usted no tiene las herramientas, no tiene la experiencia, y sencillamente fue porque un número que quería ganar la tinca, va a tener más de un problema. Es una recomendación ya con la experiencia que uno tiene sobre estos aspectos, ¿no? Ahora, ya esto es un tema más matemático, indicar las estimaciones como sumas, estamos hablando de una cuestión rápida, en lugar de intervalos. Lo que habíamos hablado hace un minuto, ¿no? Es decir, si usted va a hacer una estimación relativamente rápida, lo más recomendable es que trabaje sobre rangos, ¿no? Más o menos 1000, 2000, y empiezas a calcular su rango. Matemática que nos han enseñado sobre el tema de los límites, ¿no? Si sobre eso calculamos un más menos 10%, en algún caso 25, 75, los más gruesos, ¿no? Y puede tener, y la persona que lo escucha, que como les digo, debe tener claro de qué está usted hablando, le debe entender muy sencillo. Es decir, si usted dice que un presupuesto está en el orden de 1.257.222.10, más o menos 10%, esta persona sabe que ese número no es fijo, que puede tener una variación por cuestiones externas hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, cuando elabore también su flujo de caja, porque estas personas elaboran su flujo de caja en todo momento, tendrá que colocar esos márgenes. Y dependiendo del criterio de la persona que recibe la información, verá si puede considerar el 110, el 90 o el número que usted la plantea, ¿no? Es la mejor manera de poder plantear este tema. Ahora, esto es algo que sucede siempre, ¿no? Y es algo que no es que no deba suceder, pero tiene un aspecto muy diferente a lo que indica aquí nuestro amigo Trevor Young. Una decisión sobre cuánto tiempo y recursos se necesitan para llevar a cabo un trabajo según estándares aceptables de desempeño. Es decir, como en planificación, que lo mencionaba también en el video anterior, el número debe ser tal cual, no importa lo que le vayan a decir. Yo les decía, tienen que ser honestos o transparentes, no honestos, no transparentes en lo que presentan. Eh, y seguro más de uno está pensando, pero si mi valor referencial dice 2 millones de soles y ahí me sale 2 millones y medio, se entiende que estoy fuera del rango, ¿no? Porque es 110, ¿no? 2.000, 200.000. ¿Cómo hago cuando me piden que lo ajuste? Es justo de lo que estamos hablando. Y viene la gran pregunta del millón. Y yo les voy a decir, por un tema de experiencia, cómo sucederá, cómo deberían hacérsela. Muchos, muchos, cuando hacen su estimación de costos, tienden a hacer dos cosas. Uno se va a Pareto, ¿no? Y otro se empieza a trabajar con el detallado. En ambos casos debería ir paralelo. Lo que sí yo recomiendo para que no tenga este problema del famoso más de encima del 110% en el caso de obras públicas, es que lea el expediente, entienda el alcance y revise si toda la información que está ahí es suficiente para hacer un cálculo adecuado. Y la segunda recomendación es que haga una compatibilización del expediente. Yo sé que más de uno me está diciendo el expediente es grande, hay muchas cosas que pueden estar faltando y no lo puedo hacer tan rápido. ¿Se acuerdan que mencionaba hace un momento el tema de la experiencia? Ahí es donde aplica el tema de las experiencias en obras similares, porque el que tiene experiencia en obras similares sabe dónde tiene que ir, dónde existen los comúnmente errados datos o observaciones o flaquezas en las experiencias. Entonces es mucho más sencillo leerse un expediente para una persona que tiene la experiencia sobre una obra similar a aquella que simplemente tiene una experiencia en construcción en general. Lo que va a hacer es leerse primero el resumen ejecutivo, ¿no? Después va a leerse la memoria escritura completa, ¿cierto? Después va a querer qué cosa ver, es decir, los planos, los metrados, la estructura del presupuesto y va a empezar a utilizar. Cuando empiezas a hacerlo así, y un expediente no baja de 500 hojas, un mes para leerlo bien y para entenderlo bien. Porque hay que entre compatibilizar un plano.
que normalmente se lo dan en PDF. Imagínense, se lo dan en PDF, en las horas del Estado. Un expediente también en PDF, ¿sí? Para convertirlo y hacer el buscador que normalmente la mayoría utiliza, no le funciona, porque cuando hace el convertidor de PDF a Word, y como tienen los sellos y las firmas de todos los profesionales, normalmente en algún caso le sale como imágenes y en otro lado le sale cualquier cosa. Entonces, más se va a demorar en ese tipo de cosas. No estoy diciendo que no lo haga, pero digo, más se demora esas cosas. Volviendo al tema de aquí, usted tiene que plantear y precisar el costo tal cual sale. Cuando es al revés y usted lo quiere ajustar, lo que normalmente sucede es que usted empieza a bajar. Y ahí viene también otro criterio. ¿Cómo bajar? Porque no es tan sencillo decir, le quito acá 1 millón, le quito 2 millones acá, o le quito 300.000, o aplícale a todo 95% al barril sin analizar los costos, sin analizar las estructuras de análisis de precios unitarios. Eso es algo que usted tiene que evitar. Y es algo muy común que sucede. Por eso en las obras de construcción, la mayoría de las áreas de producción siempre dicen, y les deben haber escuchado lo que son de oficina o de obra, el presupuesto está mal hecho. ¿Cómo es posible que tengan, y ha pasado y lo he visto, cómo es posible que hayan puesto en cuadrilla 0.75 personas? Es la incidencia. Sí, pero cuando hacen el histograma, empiezan a salir cosas extrañas. Número de personas en decimales, número de máquinas en decimales. Y los que construyen, para la matemática es muy sencillo, decir la incidencia es tanto y sale tanto, pero cuando usted construye no puede partir una persona. Y ya seguro alguien me está diciendo, no, lo que trata de decir con la incidencia es que aplica 50% aquí y 50% acá, en un mismo día. Para que aplique eso, 50% de la unidad tendría que estar 4 horas en un lado y 4 horas en otro lado. Y para que eso funcione, en su planificación, esas áreas tienen que estar contiguas, para que esa persona pivotee sobre los dos sectores. ¿Se dan cuenta hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado a una planificación a detalle. ¿Eso ha hecho el que ha hecho el presupuesto? Eso habría que preguntar. Y si hubiera hecho eso, yo se los aseguro, el presupuesto demoraría 10 veces más de lo que demora porque tendría que ser una persona que haya planificado a detalle, como habíamos hablado en la clase anterior, pero en lo que planificábamos, perdón, en el video anterior, era la forma como costear, no la forma como construir. El EDT es el que dice cómo empaquetar los trabajos para poder medirlos, pero la cuestión operativa, la cuestión de cuadrillas, es otro tema. No confundamos eso por si acaso. Un tema es empaquetar las actividades o los paquetes de trabajo y otra cosa es tener la identificación de las cuadrillas y cómo vas a mover tu personal a través de una planificación a detalle, que normalmente algunos le aplican en Triweek, ¿no? Triweek for Week, porque lo entregas por semana, la cantidad de personas, cómo se mueven. Eso no hace el que presupuesta. Lo va a hacer cuando ejecute, para hacer un control de costo. Y ni siquiera ese nivel, sino la cantidad de horas incurridas en las actividades que realiza. Por eso, si se dan cuenta, empieza a crecer esto y empieza a aparecer cosas que aparentemente ya no son tan sencillas, ¿no? Entonces, como les decía, chicos, hay algunos puntos aquí que, como ven, son interesantes. Ahí vamos a ver más cosas más adelante. Quería darles otros pequeños tips para aquellos que están trabajando en el tema de presupuestos. Empiecen, porque la idea tampoco es hacerlo todo de golpe, pero empiecen a mover un poco y empezar a ordenar sus procesos de elaboración de presupuestos. Y para aquellos que dirigen equipos, como le digo, la recomendación es que gastemos un par de, no voy a decir la palabra, pero un par de monedas más para contratar personas que les puedan dar resultados y no empezar nosotros mismos a dar una vuelta, ¿no? sobre lo que presentamos y empezar a tener números que no nos van a servir de mucho al momento de la ejecución. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.